Amigos de aficionados, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Super Estadio Europa. Se huele, se siente, se palpa cómo va poco a poco aumentando el rigor dentro de las ligas europeas, mi querido Hugo Salcedo. Hoy hay mucha información y ya se las vamos a presentar también de cómo quedaron los grupos en la fase de la Liga de Campeones de Europa. Y por supuesto vamos a comenzar hablando de nuestros socios en este super estadio, tanto del Borussia Dortmund, por supuesto del Bayern de Múnich y también del Internazionale de Milano. Así es que el programa está más que completo, es jueves, se me ha ido rapidísimo la semana, no sé por qué. Es jueves platicando del fútbol europeo que tanto nos gusta. Mi querido Lalo, Hugo Salcedo, ¿será porque vas llegando? A lo mejor es por eso que la semana se te pasó volando. Qué gusto recibirte de regreso. Traes buen color. Sí, agarramos buen colorcito y eso que no había tantos. Ajá, no quiero ni imaginar. Entonces, con el gusto de saludarlos a todos, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, con las repercusiones de lo que nos ha dejado una jornada, que además esta y la que viene el fin de semana son especiales porque después se suspende por la fecha FIFA y ya sabemos que eso pues representa que la mayoría de los clubes importantes, como los que mencionaste, pues se desprenden de muchos de sus jugadores, se quedan con 8 o 9 activos, en ocasiones entrenando, tienen que subir a los equipos primavera o tienen que subir a las categorías juveniles para completar los entrenamientos, así es que estaremos hablando de eso y por supuesto profundizando en lo que ha sido el sorteo en la fase de grupos. Hoy una tercia maravillosa en el sillón de la sabiduría, el maestro Carlos Reynoso, Raúl Méndez, mi querido Miquel Aguirre. Hoy tenemos información de todo y para todo, maestro, qué gusto saludar. ¿Te nota que te estoy cerrando el ojo? Usted no me necesita cerrar el ojo, usted me tiene ganado de toda la vida. Vengo a aprender. Qué colorzazo, hermano. Qué color. Sí, me veo bien, señor. Cuando sea grande voy a tener uno. Sol, imagínense nada más. Usted dice cuando pone el departamento de Acapulco y cuando guste. Hacemos el asado allá. Usted cuando guste. Un gusto estar con estos dos chicos que me enseñan todos los días y aprendo cada día más del fútbol de Europa. Es lo bonito del superestadio, que uno viene a aprender. Estos chavos saben lo que nadie sabe del fútbol de Europa. Sin duda. Raúl tiene lo mejor del fútbol. Sí. Un gusto acompañarlos, Hugo, a Lalo, al maestro. Maestro, gracias por el mensaje para Hugo, para Miquel Aguirre. Pero los que aprendemos somos nosotros. Usted es una leyenda viviente del fútbol mexicano. O sea, si no está el escudo de la América... Me acaban de decir María Félix. Bien pueden poner su foto ahí. O sea, es que no entendí. Lo elevaron a esos niveles. El Cristian, que por ahí anda, me dijo, quedó igual de guapo que María Félix. Ajá. No, es que lo elevó a nivel... Es un halago. Trataba de poner en el nivel superior que le corresponde. ¿Sería halago o me ve? Ahora, maestro, si no está de acuerdo, confróntelo. No, ¿verdad? No, mejor no lo confronte. Lo respeto y lo quiero mucho. A ver, pásale, Cristian, para que te mida. Además los bíceps y tríceps. Además que sirve este programa para aprender, es el único programa donde mi querido Raúl Méndez lance salidas a risa. Ya déjalo, que es el único programa. Qué mala onda. Bueno, no es culpa suya. A ver, mijo, no es culpa suya que no lo aprovechen. Ah, ¿cómo no? Es el que más sabe con Hugo del fútbol de Europa. ¿Y qué me dice? Y este niño es él, que aprendió muy bien del papá. Miquel, que es Que extraordinario. no tiene prohibido hablar del papá, pero bueno. Hasta que gane no se puede hablar aquí del Mallorca. Sí, exacto. ¿Cómo estás, Miquel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy un poquito dolido porque mi querido Osasuna quedó fuera de la Conference League. Tanto hicieron. Tanto pelearon. Tanto pelearon en la 38 jornadas para Una calificar. semana duraron. Y 2 partidos el Brujas de Bélgica los manda de regreso a Pamplona. Pero bueno, se suponía. Tiene de Osasuna, grandes recuerdos. Allá no lo quieren ni No. recordar, pero... No puedes regresar. No puedo regresar, no, dejé unas cuentas abiertas, no puedo regresar. No, la verdad es, de hecho no nos ha ido bien cuando hemos regresado a Pamplona. Brujas es un equipo fuerte, sobre todo en Bélgica, y era normal, Osasuna estaba festejando el pase. Lo intentaron, creo que dieron la cara en los 2 partidos, pero bueno, creo que primó la cordura y el Brujas calificó. Pero fuera de eso, muy interesante el sorteo de la Champions League. Ya lo vamos a tener en el segundo bloque. Ahorita comencemos con nuestros socios, pero antes vamos a saludar a Dani, que Hola, está Dani. también muy sonriente. Buenas tardes. En serio, les da mucho gusto volver a verme porque veo muy sonrientes. Claro, a todos. lo que produce
bienvenido. tu regreso, Estar en Lalo, es lo que Superestadio. produce Sí, tu regreso. ese color. color. extrañaba. Aunque no nos O sea, trajiste nada, imagínate pero qué nada bueno que más. volviste. Que hace 3 días, 2 días, estaba Marco Cancino. Dime si no vas a elevar la sonrisa para tenerte de regreso. Yo sé que es Marco Cancino, tenerte de regreso. Bienvenido, Lalo. Yo sé Me que paro y te doy un abrazo. Yo sé que esta frase ya tiene dueña, pero los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Así es que No falles nunca, Lalo, por favor. procuraré, Hola, maestro. Dani. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, feliz de acompañarlos y también muy contenta y emocionada porque ya por fin tuvimos el sorteo de la Champions League. Empieza una nueva temporada y por eso les traigo la encuesta del día para que todos ustedes participen desde su casa en @super_estadio. Y la pregunta es, para ustedes, ¿cuál fue el mejor? No el grupo de la muerte, ¿cuál fue el mejor grupo de la Champions League? Y las opciones son, sin duda, el F, que es el grupo de la muerte, Sí. el C, porque es donde está el Real Madrid, el E, porque va a debutar Santi Jiménez en la Champions League, o el H, porque el Barcelona regresa y posiblemente pueda dar batalla, o tal vez no. Híjole, buena Yo pregunta. Bueno, está muy buena, está muy Yo buena quiero para que ver la gente a dónde empiece a están los participar. mexicanos. Y lástima que, sí, Jiménez está castigado 2 fechas, Sí. para empezar. Sí, Sí, es verdad. y era un tema que con el cual empezaba a platicar hace un momento con Hugo. Pues vamos a ver, a final de cuentas, cuántos de los nuestros van a tener oportunidad de Ajá. participar en esta Champions. Sí, con 2 dudas, la de César Montes y la del Chucky Lozano. En este momento no se sabe. Ajá, que en este momento, aparentemente el Chucky sí está ya muy encaminado y de hecho la clasificación a fase de grupos del PSV abriría todavía más esa puerta de regreso. Y en el caso de Montes, que también se Y establece esta Tecatito, ¿no? posibilidad, el Tecatito, no sabemos si se va a quedar o no Jorge se va a quedar Sánchez. en el Sevilla. En Él el sí Porto. garantizado. En el Porto, En el sí. caso de Jorge Sánchez sí está garantizado, pero Ajá. sí, la verdad es que son pocos y de poca relevancia. Pero esa de es la tener realidad. unas 6 opciones que pudieran participar, por lo menos, ahorita hay aseguradas nada más 3. 3. Ah, exactamente. En este momento son Feyenoord, Sería triste, ¿no? Porto. Y no es que nos queramos comparar, pero la temporada pasada fueron, si no mal recuerdo, 19 jugadores de Estados Unidos, compitiendo entre Champions No es y para Europa. comparar, pero Pues sí, Pero bueno, nos tenemos que ¿no? comparar. Eso o sea, también marca es la tendencia. realidad, ¿no? También marca tendencia. Gracias, Dani. Gracias, Regresamos Dani. más adelante contigo. Y comencemos con nuestro primer socio el día de hoy. El Borussia Dortmund, que tuvo actividad frente al Bochum, en donde este equipo, Raúl, Mikel Maestro, bueno, pues se sigue preparando para que lo que va a ser la gran actividad europea. ¿Cómo ha arrancado la temporada del año futbolístico el Borussia? Para mí muy flojo. Para mí, de alguna manera, refleja que va a ser una temporada larga, que va a ser una temporada compleja, que obviamente no es una plantilla tan amplia ni plagada de tantas grandes figuras y que además va a extrañar a Jude Bellingham. Este partido nos reflejó lo que ya habíamos visto en el arranque de la Bundesliga y lo que, insisto, me parece que en términos generales, a pesar de tener algunos grandes talentos jóvenes, que siguen siendo eso, muy jóvenes, en proceso todavía de maduración, pero pues la realidad es que le terminó costando al punto que ni siquiera se pudo llevar la victoria frente a un equipo que en otro momento, en temporadas recientes, Sí, fácilmente habría se- superado con facilidad. O sea que como almacén de empresa, Raúl, muchas salidas y pocas entradas, ¿y se guardaron el dinerito o qué? Sí, es que mira, más allá de las altas y las bajas es que perdiste a Bellingham, que era prácticamente la gran referencia de este equipo y hoy de él todo el mundo está hablando por lo que está haciendo en el Real Madrid. Yo al menos tengo esperanza en que este equipo mejore por los jugadores que han llegado, ¿no? O sea, es una etapa post-Bellingham, pero que te permite empezar a construir con otros jugadores y llegan 3 en particular que empiezan a tener protagonismo, ¿no? En el equipo titular, Bensebaini por la banda izquierda, que me gustaba mucho cuando jugaba en el Gladbach. En el medio campo, Sabitzer, que necesita una revancha porque ya pasó por varios equipos y no ha encontrado regularidad, porque imagínate, estaba en el Leipzig y de ahí se va al Bayern Múnich. No tiene continuidad. Después se va al Manchester United. No tiene continuidad. Entonces, para él es una gran oportunidad de regresar a Alemania con Borussia Dortmund y empezar a plasmar ese fútbol que tanto necesita él y el Borussia Dortmund en este momento. Y el otro es Mecha, un delantero que ya han convocado a la selección de Alemania, ha regresado a jugar a su país, a Alemania. Y otro jugador que cerró muy bien la temporada pasada y que creo que también con él pueden cifrar algo de esperanza es Daniel Malen, que llegó lesionado, le costó mucho trabajo agarrar ritmo, pero en los últimos partidos hizo goles muy importantes, sobre todo en la segunda vuelta. Entonces creo que sí hay un nivel inferior porque se fue Bellingham, pero con lo que hay es interesante. Vamos a ver ¿Para qué le qué puede- puede armar Terzic con esto, ¿no? Sí, sí, porque dejando el tema de Champions, Mikel Maestro, habrá que ver para qué le alcance en este año futbolístico dentro de la Bundesliga. Sí, yo estoy de acuerdo con Raúl. Yo también metería en ese
en ese saco de jugadores, sobre todo el tema de Daniel Malen, que es un futbolista con una calidad contrastada, que evidentemente lo tiene que demostrar en la Bundesliga. Y el tema de Sebastian Haller, ¿no? Los goles tienen que llegar por Sebastian Haller. Se invirtió también mucho cuando llegó. Evidentemente iba a ser muy difícil traer a alguien parecido a Erling Haaland. Pero bueno, es un jugador con un corte parecido, ¿no? Es un jugador alto, físicamente está muy fuerte. Creo que con el balón sabe y necesitan los goles de este jugador. Yo creo que va a ser una temporada que le va a costar al Borussia Dortmund. Primero encontrar un 11 titular y una vez ya encontrado, pues saber a cuántos puntos ya estás del Bayern, ¿no? Porque es evidente que el Bayern Múnich va a arrancar y se va a quedar arriba toda la campaña. Yo como tercer conductor del programa, les voy a preguntar a estos chicos si no le afectó lo que le pasó en el torneo anterior. O sea, Un aspecto mental. En el cierre del torneo. perder la el liga, cierre, ¿no? Perder sí, la liga no, de esa el manera. cierre fue espantoso. Claro, estaba Michel Bauer allá, los fue a ver, terrible mufa. Entonces, Nada más era hacer un par, maestro, sí, y tiraron Es triple que, bogey, maestro, ¿no? es que no nos llevó también. era ¿no? empatar O sea, nos nada debía llevar más. también. Punto. nada Bueno, más. fue Michel y pasó lo que pasó. Y lo No les perdieron va a de afectar local. o no le está afectando la salida de Bellinger. Es impresionantemente. Se nota que les hace falta, pero no le está afectando el torneo anterior. A ellos, Puede ser, a los directivos y a la mentalmente puede afición. Yo creo que no, porque incluso en ese partido en particular que no pudo jugar Bellingham porque estaba lesionado, de hecho la gente aplaudió, o sea, sí había la frustración No, se fue de como que la mejor se les afición del había ido mundo. la gran oportunidad de ser campeones, se les escapó de las manos, pero yo no vi como hubiera sido en otro país, ¿no? Sobre todo los latinoamericanos, de que la gente frustrada, enojada, incluso se mete a la cancha. No, la afición- No, o sea, la gente aplaudió, sí estaban muy tristes porque fue un golpe muy duro, ellos ya estaban a punto de iniciar una celebración y fue una frustración tal, entonces creo que es otra cultura, la alemana, en donde ellos ven una Toda la oportunidad alemana. después de una gran derrota, de un descalabro, ven la oportunidad de construir, ¿no? Dejan ir a Bellingham, entró mucho dinero y este equipo otra vez con su filosofía de promover jugadores jóvenes y de desarrollarlos porque son conscientes de que pelearle al Bayern Múnich te puede ocurrir una vez en una década, la tuvieron y se les escapó de las manos, pero este equipo es consciente, maestro, de cuáles son sus objetivos en una Claro. Bundesliga. ¿Alcanza para competencias europeas con este plantel? Sí, yo creo que sí, hay jugadores jóvenes muy talentosos, el caso de Moukoko, Adeyemi, Vaino Gittens, son elementos que tienen un talento extraordinario, que ya lo han demostrado en procesos de formación en diferentes selecciones, que van a ir alternando, ninguno de ellos creo que vaya a ser titular, creo que todos van a tener posibilidades casi siempre ingresando de relevo, y después la necesidad de que los jugadores de más experiencia, y quiero mencionar particularmente dos, Marco Reus, que ojalá y finalmente lo respeten las lesiones, es el capitán, es el líder, es el referente, es uno de los jugadores más importantes en la historia de esta institución, y el otro es Thorgan Hazard, que también es un jugador que tiene mucho talento, pero con el que desafortunadamente prácticamente no has contado ni este equipo ni los procesos anteriores. Es una muy buena revancha, así es que si estos dos jugadores asumen el rol protagónico de acuerdo a su experiencia y los jóvenes se logran meter en una buena inercia de minutos, normalmente ingresando desde la banca, algunos como titular, creo que sí le va a dar para competición europea. Y es que hay varios así, porque digo, en esa misma lista podemos incluir a Emre Can, que también es muy inconsistente, también no se define en la posición, ¿no? ¿Dónde va a jugar? ¿De central? ¿De medio centro? Sí. También podríamos hablar de Gio Reyna, también que no ha encontrado su regularidad, de Julian Brandt, que también lo trajeron para marcar diferencia. O sea, hay varios casos de jugadores en particular, Lalo, que no han dado ese salto de calidad y por eso creo que lo sufre el Borussia Dortmund porque no puede tener un nivel muy parejo. Ahora, sin Bellingham, todos estos están obligados a mejorar al colectivo. Pues será interesante seguirlo precisamente en esa estructura de un nuevo proceso. ¿No? Porque además está la intención y lo están empezando a demostrar y a armar como tal. O sea, así trabajan los clubes europeos. Se desprenden de piezas muy importantes, pero empiezan a armar una nueva maquinaria que tendrá que funcionar, porque tiene que funcionar, no puede no ser efectiva. Y viene el próximo partido frente al Heidenheim, ahí tendrán la oportunidad de buscar una victoria más y seguirle dando ritmo y forma a todo este asunto. Recientemente ascendido, en condición de local, creo que está absolutamente todo sobre la mesa para que se lleven una victoria, se vayan a la fecha FIFA, los jugadores que tengan que estar con sus respectivas selecciones
y después regresar a la Bundesliga, porque sí, si estos partidos contra estos rivales, que no digo que sean sencillos, pero son mucho menos complicados que otros, no se aprovechan, ahí se va a ir condicionando y en una de esas ya no va a ser la disputa por el segundo, sino por el tercer sitio, porque a Leipzig yo lo veo muy bien en esta campaña. Claro, claro. Bueno, y seguimos en la Bundesliga. Si vieran cómo entró corriendo Mané para ponerse ahí en su lugar con ese uniforme bonito del Bayern de Múnich, porque es el siguiente equipo del cual vamos a hablar, por supuesto, socio también de aficionados. El Bayern es una estructura muy distinta, compañeros. Es, por supuesto, el equipo que va a dictar el ritmo de la liga. Para mí sí. Yo no tengo ninguna duda. Fueron campeones con todas las circunstancias que le acompañaron, el reemplazo en la dirección técnica, corrieron a los principales directivos y la llegada de Harry Kane para mí le viene a poner a un equipo que ya era bueno la condición de extraordinario. La duda podría llegar a ser en la portería, pero después cuando recuerdo que Francia, por ejemplo, fue campeón del mundo con un portero que para mí era bueno. Puedes poner un cono. Exacto. Ponemos un Qué cono y malos se son. empareja. No, es que la verdad es que el fútbol reciente nos ha demostrado que obviamente la posición de la portería es clave, pero también, insisto, recuerdo que Francia fue con Hugo Lloris y a mí Hugo Lloris no me parece extraordinario ni mucho menos. Me parece un buen portero y nada más. Pero Y ¿cuánto le algunos falta para otros- volver a su portero? A Manuel Neuer, pues deberá de estar como en 2 meses más o menos. Y hay que ver cómo regresa porque tiene 36, próximo a 37. Fue ligamento cruzado, que no es una lesión menor, pues más allá ¿A de la poco tecnología y 36 todo. o 37 se le hace grande un portero? Pues no, a lo mejor Es la cuando vigencia de los mejor porteros. están físicamente los porteros. Pero bueno, la recuperación de una fractura puede ser un Una poquito más lesión de lenta. esas características, pues nada más Son deja la duda profesionales. acerca de cómo vaya a regresar. El O tema sea, es yo que- recuerdo, por ejemplo, a Víctor Valdés de una lesión de esas características. No, y ya. más joven, Ya no nunca fue el volvió a mismo. estar. Sí. Hablando de la posición de portería y mucho más joven de la edad que tiene hoy Manuel Neuer. O sea, Víctor para Valdés. un guardameta o para cualquier arquero, para cualquier jugador de campo, pues la lesión de ligamento cruzado es una lesión muy grave en el fútbol. Entonces, pues con esa duda. Sí, claro. Y a Harry Kane no le está costando, pero para nada, el adaptarse. Tiene Es un 3 crack. goles, está uno de los líderes del torneo. Mikkel Behrens del Unión Berlín tiene 4. Wein, el danés del Wolfsburgo, tiene 4 también. O sea, pues llega como anillo al dedo, ¿no? Raulito, Desde Yo que- respeto, perdón. respeto. Desde que se anunció el fichaje de Harry Kane, yo me imaginé que podía ser un complemento perfecto para este conjunto del Bayern Múnich, ¿no? Lo demostró en su día el polaco Lewandowski. era lo que le faltaba, ¿no? Sí, sí. De hecho, desde que Totalmente. se fue Lewandowski la temporada pasada, pues no tenían un 9 de estas características, ¿no? Un 9 de área, un 9 alto, un 9 fuerte, goleador, que además fuera del área también juega bien. Asociativo. Es ¿Cómo el, le el gusta esa fichaje que, palabra? que necesitaba. La odio, mijo. ¿Cómo le gusta? Pero la dicen diario. Sí, como si fuera un concepto nuevo. Sí, Es- no. Yo creo que los dos se necesitaban, porque también Harry Sí. Kane en el Tottenham ya estaba Sí, de acuerdo. cansado, Sí, ya eran terminado. muchos años cargando ese equipo. Y acá la exigencia es máxima, ¿no? Es máxima para el Bayern Múnich, ya no solo en Alemania. Con este fichaje tienen que levantar la mano en Champions. Sí, yo pensaría en otros jugadores, porque lo de Kane es encontrar una solución que no sé por qué la planeación de la temporada pasada no se enfocó en buscar un 9. Si todo el mundo lo vio, menos esa dirigencia del Bayern, y mira lo que les hace pagar, porque ahora todos perdieron su puesto, ¿no? Desde Hassan Salihamidzic, desde el mismo Oliver Kahn, que se estrenaba como presidente, adiós, y traen a un 9, ahora sí tuvieron que invertir para traer a Harry Kane. Creo que cumplen con ese rol, pero también yo esperaría regularidad, consistencia, porque prácticamente el Bayern es el reflejo de la selección de Alemania. Si el Bayern anda bien, si los jugadores andan bien, eso se ve traducido en que Alemania tenga una selección competitiva. Y estas dudas que arrastra Alemania también comienzan porque varios de estos jugadores han sido inconsistentes. Ninguno de ellos se ha consolidado ya como la gran figura, ¿no? Podemos hablar de Gnabry, de Sané, Musiala, que a mí personalmente me ha decepcionado porque llegó un momento en el que iba a la par con Bellingham. Tú ves lo que está haciendo Bellingham, que ya está en el Madrid, está trascendiendo, y Musiala se está quedando por alguna razón. Hay que ver qué pasa, porque en los partidos no asume el mismo protagonismo, ya no tiene el mismo peso, ya no es ese definidor que veíamos que a todos nos sorprendía de que tenía esta facilidad para asistir o para marcar, y creo que eso también le está afectando mucho al Bayern Múnich. O sea, yo me concentraría más en eso, en que esos jugadores que van a ser complementarios, los que van a hacer jugar a Kane,
realmente se consoliden. De Kingsley Coman espero que lo respeten las lesiones para que le compita a esos dos, a Gnabry y a Sané. Y creo que esa es la preocupación del Bayern, porque ya en la profundidad del plantel creo que le quitas a esos jugadores y no hay mucho para dónde voltear. Sí, sí. Pero Musiala es un extraordinario jugador, Sí, pero ¿no? yo espero que vaya de la mano con Bellingham y se está Sí, quedando. detuvo el crecimiento. Usted, claramente maestro, detuvo el crecimiento. Usted, maestro, antes de ir a escuchar los audios, ¿hubiera pensado en otra opción de centro delantero para el Bayern que no fuera Harry Kane? Benzema. Creo que fue la elección perfecta. Bueno. Osimhen. Benzema. No, Osimhen, por edad, Osimhen. Sí, Osimhen llegó a ser un candidato. Pero lo que está buscando el Bayern es un tipo con experiencia, que ya haya triunfado en otro Y lo que dice equipo. Raúl, que lo Sí. cobijen. Pero el tema es de que buena Benzema ya forma. anda en 35, 36 años. Kane anda en 36. 30. Ah, sí. Y en el Madrid Una gran ni edad. lo Bueno, recuerda. el Madrid, por eso dijeron, Sí, adelante, sí. llénate de dinero. Si ¿A tienes poco? tanto, Claro. adelante. Bueno, después de la gran actuación frente al Augsburgo, hablaron Harry Kane y Thomas Tuchel. Yo pensé que estos dos iban a ser como el agua y el aceite. Y no, se están mezclando bien y bonito. Vamos a escuchar. Por ahora. Yeah, no, Henry's doing great. You know, my wife Kate's back home, doing great. They'll come over, you know, in a few weeks once things settle down a little bit. But I'm just looking forward to this new challenge, this new chapter in our life, and you know, it started off really well with the team, and you know, hopefully we can continue. Still, I think we can find him much more. I think once he will play more games with us, and we will understand, and we will show the guys more his spaces. I think we can find him more. I think he can score even more. But you know, Harry is a top professional, and he's a top striker, so he knows what's needed. Of course, I wanted to score that penalty very much. So yeah, a little bit of the heart rate, but you know, once I get into my routine, it helps me settle down, and thankfully I was able to put it in. Fans are probably the most important part of any football club. I just try and work hard, try and score goals. I know that's what they want me to do, but most importantly, to win games. We've got a fantastic team, a team good enough to win the Champions League. Con mucho cariño. Bueno, pues la siguiente oportunidad será la visita al Borussia Mönchengladbach del Dortmund. Ahí estará ese partido de la fecha 3 de la Bundesliga. Y de Alemania caemos ahora en la Serie A italiana, con un equipo que a usted, maestro Reynoso, le gusta y le gusta mucho, el Inter de Milán. Sí creo que es uno de los equipos que juega en Europa muy parecido a otra velocidad como los sudamericanos. Y aparte tiene varios jugadores sudamericanos y le dan un estilo especial. Desde la historia del Inter, ¿no? O sea, desde la por eso es el historia del Inter, internacional. sí, tiene Desde Luis Suárez. jugadores Ajá. nacidos Luis Suárez. en Sudamérica. Pasaron por ahí grandísimos jugadores sudamericanos, por eso es mi gusto por el Inter, porque siendo un equipo en el catenaccio, en la Italia del fútbol defensivo, fue de los primeros que cambió la forma y la manera de jugar. Elenio Herrera, Sí. con el Inter, Sí, con el Inter. con Luis Suárez. Y ahora que mencionaba justamente de los sudamericanos, pues mucho argentino, pero también chilenos, ¿no? Bam Zamorano, David Pizarro, David Pizarro, sí. Alexi, Alexis, También tuvo esa que va a etapa. regresar. que regresa ahorita. Sí. Regresa. Con este plantel conformado para esta temporada, ¿para qué está el Inter de Milán? Para pelear por todo. A nivel doméstico, para mí es la mejor plantilla. Para mí es la más completa. De la alineación que vimos apenas el fin de semana, son solamente 2 cambios de la temporada pasada. Ya no está Lukaku en la ofensiva, ya no está Edin Dzeko. Ese puesto le corresponde para esta temporada a Marcus Thuram, que no ha convertido, pero ya asistió en este partido. Y la otra sería la salida de Onana. Aparece Jan Sommer en la portería. Me parece que ahí hay una garantía absoluta de lo que puede hacer el guardameta suizo. Así es que pues es la base de los jugadores que estuvieron en la temporada pasada, que compitieron en la Liga de Campeones, que llegaron a la final, con algunos jugadores que se fueron, pero con muy buenos elementos que están llegando. Así es que a nivel doméstico, para mí es la mejor plantilla. Y después en Europa sí lo pongo un escalón por debajo de los que más adelante analizaremos. Pero no llega a la semifinal, mijo. En Champions, Depende del sorteo, ¿no? ahí la fortuna creo que le debería Fue benévolo sonreír. Claro. el lado que le tocó Sí, a los ahorita italianos. vamos. Cuadro el año pasado. Yo creo que está Claro, con obligado a Benfica quedarse. y Porto, ¿te Yo acuerdas? creo que está obligado a quedarse con el primer lugar de su grupo. Ya vamos a caer en Ajá. Champions en el siguiente bloque. Pero bueno, a final de cuentas tiene que respaldar toda
inversión que de alguna forma se ha hecho y con buenas decisiones deportivas. Pero la continuidad de la Ah. dirección deportiva, Raúl, Sí. es también clave. O sea, que siga el director técnico con la gran mayoría de los jugadores es clave para esta Sí, temporada. Y que estuvo en riesgo Inzaghi, ¿no? Si no es Ajá. por la fase de grupos en Champions que dejan fuera al Barcelona, que eso lo ratificó en el cargo porque estaba también en la cuerda floja Simone Inzaghi, pero creo que el gran reto para el Inter es demostrar que puede ser competitivo en dos frentes, porque sí hablamos mucho de la Champions, de que tuvo esta suerte en el sorteo para evitar a los grandes candidatos a ganarla y se fue abajo con los italianos y fue el que mejor anduvo y se metió hasta la final y después fue muy competitivo, su derrota fue muy digna frente al Manchester Claro. City, pero en la Liga el Nápoles le robó a todos, creo que ahí sí el Inter tiene que demostrarse que puede ser consistente en Europa, pero también en la Serie A, y creo que la temporada te va a marcar a cuál le vas a dar prioridad, porque, insisto, es muy difícil competir y trascender en las dos. Si le va bien en la Liga, entonces será secundario lo de Champions, porque ya llegaste a una final. Ahora el reto es recuperar la supremacía en la Serie A. Creo que si en algún momento hay que definir, sí se inclinarían por la Serie A, pero insisto, va a depender mucho de cómo te marche la temporada. Pero Raulito, Hugo, mijo, Mikel, hoy el Inter está mejor que Nápoles. Futbolísticamente y en orden de... Yo pienso que sí. Como equipo grande de Italia, está mucho mejor Sí, que sí, Nápoles. pero yo hablo Champions y Liga, maestro, porque Sí, sí. eso Pero lo va a marcar en Liga, justamente la en temporada. Liga, Además, Napoli está Yo empezando un creo proyecto con un técnico nuevo, ¿no? hoy tiene más posibilidades de ser campeón en Liga, Sí. ¿no? Para que mí también, Nápoles. No, yo lo pongo ahí entre los Y- candidatos. Sí. Y Pero digo que es difícil trascender en dos. Lo mejor que hace el Inter cada verano es no desprenderse de Lautaro, me parece. Al final es Y hacerlo cada vez el más alma, figura. el corazón de este Pero equipo. Lautaro necesita un complemento, Sí, de porque acuerdo. el año pasado tuvo que rotar mucho. Sí, fue, le Entre pusieron Dzeko, Lukaku, Correa no hacías uno. el Pipi La Martínez, le aventaron todo el peso ahí en la espalda, sí, por supuesto. Y fue a partir de enero, ¿eh? O sea, después del Mundial se lo Después tomó del como Mundial, revancha, claro, porque sí, en el Mundial totalmente. perdió protagonismo con Julián Álvarez y se tuvo que concentrar en la Serie A. Claro. Carlos Augusto, defensor del Inter de Milán, habló en exclusiva para aficionados en este material que le presentamos en el Super Estadio Europa. I have these strange dreams. It wants me. I can feel it. I must go. This is more than my dream. It's our dream. Ciao Carlos e benvenuto. Grazie mille, buonasera. Quali sono le tue emozioni in questo momento e che cosa significa per te essere arrivato all'Inter? Molto felice, è una squadra grande, molto felice di giocare a San Siro anche, sono molto ansioso anche di aiutare i miei compagni e non c'è nulla da dire, voglio dimostrare in campo anche. Nella passata stagione sei stato una delle rivelazioni del campionato, hai segnato 6 gol, hai anche servito 5 assist. Adesso che cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Io sono ambizioso un po', lo so che ho fatto una grande stagione l'anno scorso e spero fare ancora meglio qua con i miei nuovi compagni e spero aumentare questi numeri di gol e assist. Alla prima giornata l'Inter affronterà subito il Monza, che è la squadra che ti ha portato in Italia. Quanto senti di essere cresciuto dal momento del tuo arrivo? Al momento del mio arrivo qua in Italia è cresciuto tanto, però devo anche alle persone che mi hanno aiutato tanto e spero crescere ancora, ce l'ho le margini da crescere e spero aiutare anche i miei nuovi compagni. Corsa, tecnica e grande velocità sono solo alcune delle tue caratteristiche. Tu come ti descriveresti? Che tipo di giocatore sei? Un giocatore umile e io voglio lavorare per la squadra, sono un giocatore che sono brasiliano però mi piace correre tanto e è questo, dentro il campo voglio aiutare i miei compagni a fare belle partite. All'Inter ritroverai anche Davide Frattesi, che è stato un tuo compagno nella tua prima stagione in Italia. Sì, vero, mi ha aiutato tanto anche lì e spero trovarlo e fare bene anche con lui, anche qua. L'Inter ha una grande tradizione di calciatori brasiliani, qualcuno che è stato anche protagonista nel tuo ruolo. Ce n'è qualcuno che è stato un esempio per te, che ti ha ispirato? Allora, quelli più conosciuti sappiamo Ronaldo, Adriano, però quello nel mio ruolo, Roberto Carlos, che ho guardato tanto lui come gioca e spero arrivare
non come lui perché lui è stato un fenomeno, però fare bene anche. ¿O no? Bueno, lo presentan como todo un emperador a Carlos Augusto. Siguiente partido frente a la Fiorentina. Ya veremos qué tanto puede aportar este brasileño de 24 años de edad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más en este jueves de Super Estadio Europa. Ya volvemos. La emoción continúa en el campo de fútbol. El próximo 1 de septiembre a las 20 horas, las pentacampeonas de la Liga MX Tigres Femenil tendrán la oportunidad única de enfrentarse al Barcelona Femenil, campeón de la Champions y de la Liga de España. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario de Nuevo León. Puedes adquirir tus entradas a través de boleto móvil o en las taquillas del estadio, pero corre porque se agotan. Que no te cuenten y vive la emoción del fútbol femenil en persona. Gran Fiesta Americana, el hotel oficial del Campeonas Tour 2023. Reserva en Fiesta Americana traveltip.com. Bueno, pues hoy en Mónaco, por cierto, regresó a Mónaco el gran sorteo de la Liga de Campeones de Europa en el Foro Grimaldi para que conozcamos prácticamente cómo queda conformada toda esta fase que siempre es de gran interés en el mundo de la Champions League. Que además del motivo del sorteo, por supuesto, pues había un tema que buenas y contundentes declaraciones también. Sí, efectivamente, la realidad es que ha sido una gran alfombra roja en donde el mismo día se hacía Champions, Europa y Conference. Combo. Hoy se hizo solamente de Champions, mañana se estarán desarrollando el resto y con las premiaciones a lo mejor de la campaña anterior en temporada europea, en donde justamente sucedió lo que hace referencia, con Aitana Bonmati mandándole un mensaje claro, contundente, muy firme al mundo por lo que sucedió recientemente en el Mundial Femenil. Sin duda, Raúl, era el foro necesario para poderse expresar. Sí, en esta gala lo hicieron. Previamente lo había hecho Sarina Bigman, la entrenadora de Inglaterra, que yo creo que aquí sí por los acontecimientos sí cambió. Porque en un momento, el ganador? Sí, se pensaba que Jorge Vilda por el título del mundo con España iba a ser el ganador y se lo entregaron a Bigman, ¿no? Que recuerdas lo que hizo el año pasado cuando ganó la Eurocopa, ahora son subcampeonas del mundo, pero los méritos de este año eran para España, pero eso significaba darle el premio al entrenador que ahora está severamente cuestionado porque dentro de esta carta, de esta exigencia de las jugadoras está involucrado el cuerpo técnico y particularmente Jorge Vilda desde la carta del año pasado con las 15 jugadoras que firmaron. Entonces, el hecho de darle el premio a Vilda, o sea, le hubiera puesto ahí un foco de atención también a la UEFA. Yo creo que se lo quisieron evitar, buscaron más una salida política y por eso el premio fue para Bigman. Y Bigman también, como se esperaba en su discurso, hubo una dedicatoria especial a las jugadoras españolas y también agradecía que tuvieran esta voz, ¿no? Que el hecho de ser escuchadas en un foro tan importante como el que tuvieron hoy. Sí, definitivo. Y esperemos que podamos estar ya hablando más de lo que fue realmente el tema deportivo de las españolas y el gran logro conseguido en el pasado Campeonato Mundial Femenil, porque las eclipsaron completamente con este triste y lamentable tema que no termina por resolverse como todos pensábamos debería ser. Vámonos al análisis por grupo el día de hoy. ¿Cómo queda el grupo A en esta fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa? El Bayern de Múnich, Manchester United, el Copenhague sí, y el Galatasaray turco. Creo que aquí concentra mucha, ¿no?, de la atención. Sí, perfectamente podrían quedar. A lo mejor invertir Galatasaray arriba y Bayern segundo. Copenhague abajo. Ocupa mucha atención Harry Kane, que en algún momento se mencionó como posible refuerzo del United, que regresa a Inglaterra y que ahora, bueno, pues evidentemente es el estelar del cuadro de Alemania, que para mí es el gran favorito porque además el Manchester no contrató esa posición de centro delantero y recientemente Rafael Varane se lesionó y el proceso de recuperación se habla de semanas. El cuadro alemán y el inglés tendrán que robar. Seguro, ¿no? Sí, deberían. Sí, eso es para los dos. Sí, que va a estar bueno los duelos directos entre ellos para definir al líder de grupo, ¿no? O sea, gran favorito es el el Bayern Múnich, pero vamos a ver el United, ¿no? De Ten Hag en su segundo año, a ver ahora en Champions para qué están, porque el año pasado fracasaron en Europa League. Pues sí. El grupo B, señor productor, ¿cómo quedó para esto que ya estamos esperando que comience? Bueno, aquí evidentemente destaca la presencia del Sevilla como el campeón de la Europa League y que en la Champions normalmente nos queda de ver
el cuadro andaluz. El Arsenal es un proyecto sensacional, es un proyecto para pelear, tanto en Premier como que creo también dar mucha batalla en este certamen. El PSV está de regreso después de lo que fue el fracaso ya en el playoff previo. Y el Lens, que también está haciendo historia al participar por tercera ocasión en fase de grupos. Podríamos ver a... Pero sería Arsenal primero. Sí, es muy Arsenal. Entre Sevilla Muy y Arsenal, PSV, sí. ¿no? Podría tener oportunidad el Chucky Lozano con el PSV en caso de que terminen de aterrizarse las pláticas que en teoría hay. Sí, o sea, llegaría como gran refuerzo del PSV. Digo, para él es un escalón inferior, su gran vitrina sería esta, ¿no? La Champions jugando en un rol estelar con el PSV, pero yo también la veo muy Arsenal, y ahí si el Sevilla se descuida, el PSV le puede dar un susto. Un susto. El regreso de Sí, yo donde estoy le de fue acuerdo. muy bien, ¿no? Yo ¿Coincides? estoy de Miguel? acuerdo. Digo, así como creo que el PSV le puede dar un susto al Sevilla, también el Sevilla, ¿por qué no darle un susto al Arsenal, no? Y buscar ¿Tú ganar crees, Mike? Puede ser, el Sevilla, digo, no le ha ido bien, esa es la realidad cuando ha jugado la Champions. Ajá. La Europa League la ha ganado un montón de veces. El proyecto se queda con José Luis Mendilibar porque no había manera de quitarlo tras ganar la Europa League. Me parece un buen entrenador. Vamos a ver ahora en Champions, ¿no? Es un paso distinto. Repito, no le ha ido bien al Sevilla, pero sí creo que ficharon bien. Creo que es un equipo serio y el Arsenal sí Pero juega bien al primero- fútbol, pero primero que también el Arsenal, de ¿Qué repente pasa da... con el Tecatito, no? Sí, sí. No hay garantía de que... No, yo digo el Arsenal, pero Yo sin también lugar a creo. duda Habrá primero. que- No, yo al Sevilla lo veo peor que el año pasado. Sí. O sea, no se ha reforzado y la defensa sigue siendo la duda, sobre todo los centrales. No hay una ¿Y la pareja ahí que se portería? consolida. Se acaba de ir Bono. O sea, yo veo peor al Sevilla que la temporada pasada. Acaba de ir Bono. Ese factor le va a pesar Sí, y le sí, va a la pesar portería mucho. también es un tema. Grupo C. ¿Cómo quedó conformado en el sorteo de hoy en Mónaco? Muy merengue, ¿no? ¿Qué tal? El Napoli italiano, Y el como cuando Real decían Madrid. que el Madrid, ¿no? Tenía que ver en los sorteos así. Ajá, mira, muy decantado para mí hacia el Real Madrid, el Unión haciendo historia, clasificándose por primera ocasión, el Braga se mete desde la ronda de los playoffs y en el caso del Napoli, pues con las dudas acerca de qué también le puede ir a Rudy García, técnico que hizo historia con el Lille, pero con el que después de esa etapa brillante en el fútbol francés no ha pasado nada. Nada. Entonces, para mí es muy merengue este Y ya grupo. Unión Berlín, ¿cómo lo ven? Pues para Se ha animar. reforzado, ¿eh? Es un equipo que me gusta. Aquí la pelea va a ser por el segundo. Es un sí. equipo que me gusta. Sí. Se ha Madrid reforzado primero. bien. O sea, repatriaron a Gosens, están a punto de llevarse a Bonucci, entonces están invirtiendo para vivir esta experiencia de la Champions, Claro. poderla alargar, pero sí lo veo complicado. Ya cumplieron con el simple hecho de haberse metido ahí a una Champions. ¿Cuándo lo iba a imaginar un equipo tan pequeñito con un estadio que Estar es metido ahí. menor de 10,000 aficionados que iban a tener competencia de Champions? Y aquí no aplicaron no, como no tienen un estadio de 20,000, pues quedan fuera de la Sí, Champions. no, que no. entre Va a ir el Real un Madrid grande al alemán estadio. que entre a jugar. la Van a Champions. estar más caros los boletos que los conciertos de Luis Miguel. Cuando vaya el Madrid a jugar contra el Unión Berlín. Lo que va a ser esa fiesta extraordinaria en ese escenario. A ver si no se quieren ir al Olímpico. No ¿eh? cambiarán de estadio. Pues mal no harían. Sí, mal no harían. No se descartaría. Vámonos al grupo de Benfica, Inter de Milán, el Salzburgo y el cuadro de la Real Sociedad de San Sebastián. Con la historia reciente en fase final entre el Benfica y el Inter, que terminó dándole clasificación al cuadro nero-azzurro, y con la Real Sociedad, que a mí me despierta muchas dudas. Yo no creo, sinceramente, que el conjunto español tenga para competir en Europa y en la competición doméstica. Ha tenido un despliegue futbolístico muy atractivo, pero sí aquí creo que le va a terminar costando. Yo creo que Benfica-Inter la tiene. O sea, clara, ¿no? Inter-Benfica. Para mí sí. Yo entiendo las dudas de la Real Sociedad, pero es un gran grupo para ellos. Al final, Benfica e Inter no son Manchester City, no es Bayern Múnich. O sea, le pueden Real competir. Madrid, Yo creo que Barcelona. es un grupo que le da posibilidades al conjunto de San Sebastián. Yo no lo veo tan descabellado que pueda dejar al Benfica fuera. Sobre todo se tiene que hacer fuerte como local, ¿no? Es un equipo que tiene un poderío ofensivo. Después juegan con mucha gente de ahí, ¿no? Que se hizo en San Sebastián, en la cantera de la Real Sociedad. Va a ser un paso distinto, un paso complicado, pero yo creo que el grupo no está mal para ellos, no está mal. A mí me gusta el grupo, se me hace atractivo. O sea, para la gente que le gusta ver jugar a equipos que proponen, que tienen la pelota, los cuatro son de esa idea. Son cuatro equipos que salen a atacar, a jugar. La Real tiene mucho el balón, pero le falta un definidor. Si le costaba competir en nivel de Europa League, yo no veo cómo pueda competir en nivel de Champions. Benfica sí perdió mucho sin Gonzalo Ramos, pero tiene el bloque, ¿no? Muy experimentado, ha regresado Di María. O sea,
Es un equipo interesante el Benfica. El Salzburg es prácticamente el laboratorio de Europa. Aquí juega con un equipo sub-22 de todas las nacionalidades y de ahí se nutren los grandes equipos europeos. O sea, es muy interesante y el Inter pues no descartarlo, es el subcampeón de Europa. O sea, creo que este grupo es para disfrutarlo. Creo que todos los partidos van a ser altamente competitivos. Sin duda. Haaland salió de ahí, ¿no? Haaland salió de ahí, ¿no? Sí, ahí llegó. A Europa llegó. Sí. A ver, en el E, Feyenoord, el cuadro colchonero del Atlético de Madrid, la Lazio italiana y el Celtic. Ay, aquí va a haber muy buen agarrón entre el Por el Feyenoord. Lazio, Feyenoord y Atlético, pero yo al final sí lo veo porque la estructura, lo que representa la plantilla hoy en día del Atlético, yo lo veo como el gran favorito. Sí, en el grupo sí. Ahí sí, claramente la disputa es por el segundo, el Celtic, que tiene mucha historia, que se metió también desde una etapa previa. La Lazio como para pelear y buscar el segundo lugar, o sea, ahí sí me queda claro que es el segundo lugar junto con el Feyenoord. Yo creo que el está de Lazio le puede regreso. quitar el segundo lugar al Feyenoord. Sí, que se enfrentaron, ¿se acuerdan? En Europa League la temporada pasada. Sí, se enfrentaron. Con aquellos goles de Santiago Jiménez. Sí, exacto. ¿Cómo proyectan la participación de Santi? Pues es que se va a perder los dos primeros Los juegos. dos primeros partidos. Está suspendido. Sí, está muy condicionada la participación de él. Sí lo veo muy atlético, aunque ojo que el Atlético cuando lo ponen muy favorito, siempre se cae. La temporada pasada no pudo ni siquiera quedarse en tercer lugar y quedó eliminado. O sea, en diciembre ya se había acabado la temporada europea para el Atlético de Madrid. Creo que tiene que ir por una revancha. El Cholo, este grupo está hecho para que sean primeros sin sufrir y los otros tres sí se van a dar un buen agarrón. Ojalá, ojalá. Mira. El de la muerte, señores, ¿sí o no? Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, el Milan y Newcastle. Indiscutiblemente. Hay representación de 4 de las 5 ligas más importantes del viejo continente. Solamente faltaría España, pero después realmente es espectacular el nivel de competencia que va a tener este sector. Con las dudas que yo tengo y que ya en su momento manifesté con la Real Sociedad, es exactamente lo mismo con el Newcastle. ¿Tiene para competir en 2 torneos? Yo creo que no, pero bueno, vamos a ver qué dice este grupo. Pero es el grupo más parejo, ¿no? Completamente, Sí, para ¿no? mí sin duda. Sí, o sea, en teoría tendría que ser el París, ¿no? Por inversión, aunque ya se fue Messi, ¿no? Ya no está Neymar. Entonces es un equipo que digamos más terrenal, que Luis Enrique tendrá que armarle a Mbappé, porque esta es la gran asignatura pendiente del París, trascender en Champions. No sé si con este plantel, con Luis Enrique, mejore al del tridente, ¿no? De temporadas anteriores. Y aquí sí, pues tienes a los estados detrás, porque si hablábamos mucho del City, los Emiratos Árabes, del París y Qatar, pues ahí está Newcastle con Arabia Saudita. Por eso hay dinero, lo han invertido sabiamente, ¿no? Sin despilfarrar grandes cantidades, pero aquí sí me gusta el grupo porque son 4 equipos muy parejos. Yo creo que va a ser un reto demasiado complicado para el Newcastle y creo que va a ser un gran aprendizaje para ellos porque sí han invertido bien, sobre todo con jugadores de la liga local, de la Premier League, jugadores ingleses o que están muy acomodados a la liga inglesa. Para mí van a quedar últimos en este grupo. ¿En serio? Yo creo que sí. Yo creo que van a quedar últimos porque no tienen la experiencia que sí tienen estos otros 3 equipos. Sí tienen un equipo con mucho talento. Guimaraes es un gran futbolista. Isaac te mete goles increíbles. Es que traes, creo, un tema muy interesante, Miquel, que es ¿qué es más exigente en este momento? ¿Jugar la Premier o jugar la Champions? Es que para ellos que hace tanto Newcastle tiempo que no están en la Champions, ¿no? Esperaron más de 20 años para regresar a una Champions, entonces, porque Desde siempre los Alan equipos Shearer. ingleses con eso se justifican, ¿eh? Cuando uno grande queda eliminado, escuchas a Club Guardiola decir, no, es que la Premier Vale es más más 38 competitiva que la jornadas de Champions. Yo creo que regularidad, para ellos, Campeonato largo. Yo creo que no le va a ir bien. esto que hicieron con Yo creo su lo mismo. equipo es Yo para no le la veo. Champions, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver el G y el H ligaditos. Manchester City, el Leipzig, el Zvezda y el Estrella Young Roja. Boys. Estrella Roja, Estrella y el Roja Young y los Boys. muchachos Así como jóvenes. están, ¿no? Perfectamente podrían quedar. Así El tal Estrella cual. Roja aprovechando Ya la le había local tocado liga. Leipzig Y y City el año también pasado. aquí. Mira, también así Barcelona, déjenlo. Porto. ¿Dónde va a jugar el Shakhtar? Algunos partidos Polonia. va a jugar en Polonia, no todos, algunos otros aparentemente en Uzbekistán. Y el Antwerp. Tal Bueno, cual, ¿no? Barcelona, Porto. Se le acomodó al Barça, Barça, Porto y el Shakhtar a Europa League. Pues ahí está. Quedó interesante Tal el vez yo los menú, ¿no? invertía, ¿no? Royal tercero y al Shakhtar por su situación. Sí, por Sí, lo le complicado afecta. que es la Pues localía. Rico Buffet nos... Está aprendiendo el productor poniendo las fichas, ¿no? O sea, No, ahí va. mejoró muchísimo, Bueno, ¿no? a ver si es ¿Saben como... quién está metiendo muchos goles en Royal Antwerp? Vincent Janssen. Vincent Janssen, fue que- figura. Que le pregunten allá en Monterrey. Sí, sí, Le sí. preguntan al pobre acá Atenas, Sí, de Orbelín. Exacto. Orbelín, Pues ahí que está, se quedó en señores. el camino. El bufete europeo que vamos a degustar dentro de poco tiempo con toda esta fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Dani, vamos contigo.
Así es, como ya mencionaron, pues hubo muchas expectativas de este sorteo, pero también hubo un mensaje muy importante después de lo que ocurrió en el Mundial Femenino. Y quiero mostrarles el mensaje que dio Aitana Bonmati después de haber ganado el premio a la mejor jugadora, y vamos a verlo. And I would like to dedicate this award to the Spanish team, the team that played on the World Cup such great football that everyone enjoyed. Por último, también agradecer mucho las palabras de Sarina. Creo que es un gran detalle por su parte, porque no están siendo unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore. Y bueno, no solamente fue el mensaje de la entrenadora de Inglaterra ni de la jugadora de la selección de España, también Gianni Infantino, unas horas después, subió este posteo a sus redes sociales que dice: este es el último día del mes en el que España se coronó campeona de la Copa Mundial Femenina en FIFA por primera vez. Lamentablemente, la merecida celebración de estas magníficas campeonas se vio empañada por lo que sucedió tras el pitido final y lo que siguió ocurriendo en los días posteriores. Esto no debe haber ocurrido nunca, pero lo sucedido y los órganos disciplinarios de la FIFA asumieron inmediatamente su responsabilidad, tomando las medidas necesarias. Los procedimientos disciplinarios seguirán su curso legítimo. Por nuestra parte, debemos seguir concentrándonos en cómo seguir apoyando a las mujeres y al fútbol femenino en el futuro, dentro y fuera del terreno de juego, defendiendo los verdaderos valores, respetando a las mujeres como personas, así como sus fantásticas actuaciones. Este ha sido el mejor y más grande Copa del Mundo femenina, especial para España. Enhorabuena a las campeonas del mundo. Pues un mensaje que dejen sus redes sociales. ¿Cuándo lo subió, Dani? ¿Cuándo lo subió? Lo subió hace un par de horas. O sea, después, se tardó 11 días para empezar una postura. Justo después de que Aitana, en este escenario, como dicen, que tenía muchísimo público, por supuesto, a nivel mundial, sale Infantino a dejar este comunicado en sus redes sociales. Pues sí, demasiada presión y por eso 11 días después viene el comunicado. En fin. Bueno, regresamos con más en este Super Estadio Europa. Bueno, y aprovechamos también para recordarles que este fin de semana sigue el Campeonas Tour y por supuesto el América, y don Emilio Azcárraga puso este comunicado en sus redes sociales invitando a toda la afición americanista a llenar el Estadio Azteca para ver a las Águilas enfrentar al Real Madrid. Así que pues vamos a tener un partidazo seguramente en el Coloso de Santa Úrsula el próximo domingo, pero también en el Volcán se va a vivir el duelo entre Tigres Femenil contra el Barcelona y bueno, por supuesto que aficionados y Superestadio vamos a estar ahí. Yo les voy a regalar boletos, así que no se despeguen de las redes sociales de aficionados y de Superestadio, porque en unas horas más yo les voy a soltar una dinámica para que ustedes obtengan pases dobles para ir al partido entre Tigres y Barcelona Femenil. Aprovechen. Una vez.